Hermanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una vez más, estamos estudiando del capítulo 9 de Romanos al capítulo 11. El apóstol Pablo está tratando con el pueblo de Israel, ¿verdad? El lugar que ocupa en los planes de Dios el pueblo de Israel. Y ya estudiamos el capítulo 9, el capítulo 10 y vamos a entrar al capítulo 11 en esta mañana. Romanos 10 concluye mostrando que Dios ha hablado claramente. Hermano, el hombre no tiene excusa. Dios ha hablado claramente. Dios ha hablado ampliamente. Y Dios ha hablado pacientemente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, Dios ha hablado, hermanos. Y entramos ahora en Romanos capítulo 11. El capítulo que corona toda la sección del capítulo 9, hermanos, hasta el capítulo 11. Capítulo que corona toda la creación y responde de manera definitiva a la pregunta que ha estado latente en Romanos capítulo 8. Y la pregunta es esta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta de Pablo es contundente y profundamente esperanzadora. Este capítulo lo desarrollaremos muy extensamente y con cuidado, ¿verdad?, respecto al texto y con coherencia con todo el argumento que ya hemos estudiado en los capítulos 10 y el capítulo 9. Entonces el tema, hermanos, esta mañana: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y como subtítulo podríamos decir: el remanente según la gracia y la fidelidad inquebrantable de Dios. El remanente según la gracia y la fidelidad, hablando de Dios, inquebrantable, hermanos, de nuestro Dios. Romanos 11 es el capítulo, podríamos decir, ¿verdad?, refiriéndose al pueblo judío de la esperanza histórica. Si Romanos 9 defendió la justicia de Dios y Romanos 10 afirmó la responsabilidad humana, el hombre responsable, Romanos 11 revela el corazón fiel y perseverante de Dios a lo largo, hermanos, del tiempo y de la historia, hablando y refiriéndose a su pueblo. Ahora, aquí Pablo no habla en abstracto, ni desde la teoría, sino desde la historia concreta. La pregunta ya no es solo teológica, sino existencial y podríamos decir, hermano, pastoral, hablando Pablo con un corazón pastoral. Si Israel ha rechazado en gran parte, ¿verdad?, al Mesías, al Salvador, a Jesucristo, ¿significa esto, a manera de pregunta, que Dios ha terminado con su pueblo? La respuesta de Pablo es clara desde el inicio. Dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo dice, hermanos, en ninguna manera. Entonces Romanos 11 revela la paciencia, la fidelidad y su plan redentor a largo plazo de Dios para con su pueblo. Hermano, el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Aunque muchos han rechazado pero el pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Y Dios a su tiempo va hermanos, a obrar el corazón de su pueblo. Nosotros simplemente fuimos injertados. Nosotros no somos mejores que el pueblo judío. Es más, nosotros tenemos que tener un alto respeto al pueblo judío. La Biblia dice que debemos orar. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, hablando de su pueblo de Israel. Entonces, nuestra responsabilidad orar por la paz de Jerusalén, dice la palabra de Dios. Porque es el pueblo de Dios, hermanos. Ahora, nosotros por la fe venimos a ser parte del pueblo de Dios, los gentiles, de un pueblo ahora de Dios, ¿verdad? Tanto judíos y gentiles. Ahora tiene un pueblo, hermanos, que es la iglesia, y debemos darle gracias a Dios. Pero nuestra responsabilidad es orar por el pueblo judío. Bueno, número 1, la pregunta directa y decisiva. En primer lugar, hermanos, la pregunta directa y decisiva. Versículo 1 dice: digo pues, Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahí está la pregunta directa y decisiva. Pablo formula sin rodeo la pregunta que muchos podrían estar pensando. No la suaviza, hermanos, ni la reformula. Simplemente la plantea tal como es. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? A través de la historia, hermanos, si usted ha leído un poco acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy bendecido, amén, muy privilegiado. Se le dieron los pactos, las promesas, se le dio la ley.
Pero el pueblo ha sido muy rebelde también. El pueblo ha sido muy desobediente. Y como consecuencia de eso, hermanos, el pueblo ha sido un pueblo muy sufrido. El pueblo de Israel. Estuvo 400 años en esclavitud en Egipto, ¿recuerda? Y luego Dios los saca con mano poderosa, los lleva a la tierra prometida. Y por no creer a Dios, que ya les había dicho que les iban a entrar y poseer la tierra, por su falta de fe, por su incredulidad, anduvieron vagando 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, en el desierto, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y luego entra a la tierra prometida y el pueblo empieza, Dios bendice al pueblo y el pueblo empieza a acomodarse, a prosperar. El pueblo se empieza a alejar de Dios. A tal punto, hermanos, de que tuvo que ser llevado el reino del norte en cautiverio a Siria. Por su rebeldía, por su desobediencia. Ella estaba en cautiverio el pueblo. Y luego el reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia, hermanos. Lea Lamentaciones, es el lamento del pueblo en cautiverio, Lamentaciones. Y luego Dios los trae otra vez de regreso a su tierra. En el año 70 después de Cristo, Cristo mismo les profetizó durante su ministerio terrenal que no iba a quedar piedra sobre piedra, y el pueblo otra vez fue esparcido, hermanos. Ha sido un pueblo muy sufrido. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios ha desechado a su pueblo. Volviendo a la pregunta directa y decisiva, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Rechazo absoluto a esa pregunta o a ese pensamiento. La respuesta que Pablo da, hermanos, en ninguna manera. Es enfática, definitiva y no negociable. Dios no ha rechazado a su pueblo. Esto no es optimismo nacionalista, ni sentimentalismo étnico. Es convicción teológica basada en el carácter de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. Y mismo Pablo, hermano, se pone como ejemplo, como evidencia de esa verdad que él mismo está afirmando. Dice el versículo, en ninguna manera, porque también dice Pablo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, como evidencia, hermanos, Pablo mismo se pone como ejemplo. Pablo representa su propia vida como una prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Él es judío, descendiente de Abraham, miembro de una tribu específica, ahí, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. No es un caso aislado, sino una evidencia de que Dios sigue llamando y salvando dentro de su pueblo Israel. Y ya estudiamos, hermano, qué ha pasado con el pueblo. El pueblo ha resistido, ha puesto una resistencia a la voz de Dios. Pero Dios sigue llamando. Dios no ha desechado a su pueblo. La importancia del testimonio personal. Pablo no apela primero a una teoría, sino a una realidad viviente, su propia vida, hermanos. Ahora, ¿quién era Pablo antes de ser salvo? ¿Alguien recuerda? Hechos capítulo 9 relata su conversión. ¿Alguien recuerda? ¿Quiere comentar algo acerca de Pablo? Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo, era celoso a las tradiciones de sus padres, aventajaba a sus contemporáneos. Era un judaizante, hermanos, de práctica, no nada más de palabra o de labios. Era un hombre, hermano, que persiguiendo a los cristianos pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que agradaba a Dios, pero estaba equivocado. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, lo alcanzó, lo salvó y lo puso en el ministerio. Y Pablo dice después, ya que salvo, doy gracias a Dios, porque me tuvo por digno poniéndome en el ministerio, siendo antes un blasfemo, perseguidor. Y empieza a relatar, hermano, su vida pasada. Ahí está el ejemplo personal de Pablo. Pero, hermano, Dios puede usar y llamar para su obra a cualquier persona. Ayer platicábamos un poco acerca de personas que Dios las rescató de las drogas, de una vida de perdición, y ahora muchos de esos hombres son pastores y predican la palabra de Dios. Pablo mismo, cuando mataron a Esteban, él tuvo parte en la muerte, el primer mártir de la iglesia primitiva, él tuvo parte en la muerte de Esteban. Y Pablo dice, como un abortivo me escogió a mí, y yo no soy digno
Se da el corazón, el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Entonces la pregunta directa: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En segundo lugar, repetición intencional con énfasis. Una vez más, repetición intencional con énfasis. Versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo. Una repetición intencional y con un énfasis. No ha rechazado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pablo repite la negación para eliminar cualquier duda. La fidelidad de Dios no es temporal ni circunstancial, hermanos, es permanente. Dios es fiel. Dice la Biblia: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y dice el versículo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Esa expresión, hermanos, al cual dice desde antes conoció, tiene que ver con una relación, no con información. El conocimiento previo aquí no es mera provisión intelectual, sino una relación electiva y compromiso histórico. Dios conoció a su pueblo en un sentido relacional. Esto conecta con el lenguaje del Antiguo Testamento, donde conocer implica pacto y fidelidad. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Del pacto le dio una promesa que de él iba a ser un pueblo numeroso. Dios cumplió su promesa, y hermano, y ahí hubo una relación de Dios con su pueblo. Y aún todavía, hermanos, sigue. Entonces, repetición intencional del énfasis. Número 3, el ejemplo de Elías. En tercer lugar, hermanos, el ejemplo de Elías. Versículo 2, una vez más, sigue diciendo, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Relación, ¿verdad? Fidelidad, Dios con su pueblo, pactos. Y sigue diciendo: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Oh Dios, ¿verdad? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El ejemplo de Elías cuando todo parecía perdido. ¿O no sabéis, dice el versículo 2, qué dice de Elías la Escritura? El contexto, hermanos, del relato lo podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 19. En uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel, Elías cree, hermanos, que está solo, que es el único profeta que ha quedado en toda la tierra. Y ese es uno de los problemas, hermanos, que nosotros que como humanos podemos caer o hemos caído. Yo soy un pobre cristiano. Hermano, tengamos cuidado. Amén. Yo soy el único de los profetas, Señor, y me andan buscando para quitarme la vida. Esa es la percepción humana. O sea, a veces pensamos, ¿tú eres cristiano? Pues un cristiano siempre anda batallando. Hermano, tengamos cuidado de creer ese concepto equivocado. No, hermano, ser cristiano no es el mayor privilegio que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Amén. Hay luchas, hay pruebas. En la vida cristiana así es. Pero hermano, Dios está con nosotros. Amén. Dios es bueno. Entonces la percepción humana, dice Elías, hermanos, una vez más, versículo 2. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Primer libro de Reyes 19 del 10 al 14. Imagínese a Elías ahí escondiéndose, desanimado, triste, porque él piensa que nada más él ha quedado y que ya todos los profetas de Dios los han matado. Una vez más, esa es la percepción humana. Ahora, Elías ve fracaso total. A veces como cristianos, no podemos. No, quitemos esa mentalidad. Si otros pueden,
que hermanos que no creen en el Dios verdadero, ¿a poco nosotros no podemos? Claro que sí podemos vivir la vida cristiana. Claro que sí podemos hacer cosas grandes para Dios, llevar el evangelio, pero tenemos esa percepción humana. Y es lo que tenía Elías en ese momento, hermanos. Este contraste es clave para entender Romanos 11. Tengamos cuidado en la vida cristiana con nuestras percepciones humanas. Ser negativos, todo el tiempo ser negativos. Ser faltos de fe, hermanos. Mire, la vida cristiana se vive por fe. Amén. Lea Hebreos capítulo 11. Esos hombres que hicieron proezas, que taparon bocas de leones, hermanos, ¿cómo lo hicieron? Por fe. Nada más le recuerdo a Noé con su familia en medio de una generación corrompida, que todo designio del pensamiento era de continuo el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y por fe Noé construyó el arca. Estaba trabajando Noé. La gente se burlaba. No, estás loco, Noé. Nunca ha llovido. Pero Noé seguía trabajando. Noé no se desanimaba. No estaba como Elías, Señor, solo yo he quedado y la gente se burla de mí. No, Noé perseveró, trabajó y terminó la arca. Dios cumplió su promesa. Dios dijo que iba a traer un diluvio, un juicio. Y empezó el juicio, hermanos. La gente entonces sigue, Jehová cerró la puerta. La gente entonces creyó, tocaba, Noé, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y ahí encontramos uno de los versículos más tristes en la historia. El primero es cuando Eva pecó, hermanos, y entró al pecado a la humanidad. Otro que encontramos en Génesis, en la historia de Noé, cuando Jehová cerró la puerta y ya no hubo otra oportunidad. 120 años, la gente no creyó, se burló, pero un hombre sí creyó, ¿verdad? Por fe. Y dice la Biblia en Hebreos que por fe Noé condenó al mundo antiguo por su fe, porque él creyó. Solo yo he quedado, dice Elías, y me buscan para quitarme la vida, la percepción humana. Entonces tengamos cuidado, hermanos, en la vida cristiana. Nuestra fe está puesta en Dios, no en nosotros, hermano, y para Dios no hay nada imposible. Amén. Veamos cómo Dios ha sido bueno con nosotros, con su pueblo, y cómo Dios nos ha ayudado. En verdad, piense por un momento, hagamos un alto, piense por un momento, cómo Dios ha sido bueno con usted. No lo merecemos. Dios ha sido bueno. Déjame hacer una pregunta. Hace 7 años, 5 años atrás, ¿está usted peor o está mejor? En la mañana me levanté, hermano, y yo me levanto temprano, a las 5 de la mañana, y me salgo afuera a veces allá atrás, y miro los cielos. Y luego me salí para enfrente, estaba mirando ahí, y, hermano, al lado de donde yo vivo, estaba contando, cada casa tiene como 5 carros ahí estacionados. En verdad. Y yo estaba mirando y digo, ¿cómo Dios es bueno? En verdad, hermanos. Y a veces nos quejamos. Dios es bueno. Sigamos adelante. Ahora veamos la respuesta divina, hermanos. Versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Ahí está Elías con la percepción humana. Señor, yo solamente he quedado, yo soy un triste cristiano, Señor, aquí ando batallando. Hermano, no, quitemos esa. Y no somos predicadores de la prosperidad de ninguna manera, hermanos. No. Pero somos hijos de Dios. Amén. Veamos la respuesta divina. Versículo 4, ¿qué dice? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Así que, Elías, cállate la boca. Amén. Deja de estar chillando. Y mejor sigue haciendo lo que tienes que hacer. Me he reservado, dice Dios. Versículo 4. 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios no dice que los 7,000 se reservaron a sí mismo de ninguna manera, sino que Él los reservó. ¿Y eso qué indica, hermanos? La fidelidad del remanente de Dios es el resultado de la gracia de Dios. Amén. Esto establece un principio fundamental. ¿Y cuál es el principio? Dios siempre preserva un pueblo para sí, incluso cuando parece invisible.
Estaba toda la generación, hermanos, en los tiempos de Noé, de continuo estaba haciendo el mal, pero había un hombre, Dios había reservado un hombre llamado Noé, hermanos, que creyó a Dios, que caminaba por fe y que amaba a Dios. Ahí estaba Noé. Porque siempre Dios ha reservado un remanente fiel, aunque muchas veces parece invisible, pero ahí está el pueblo de Dios. Amén. Número 4, la aplicación directa al presente. Ahora, versículo 5 dice el apóstol Pablo, así también, aún en este tiempo, ahí está, aplicación directa al presente. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, dice el apóstol Pablo, por gracia. Aplicación directa al presente. Pablo conecta la historia de Elías con su tiempo presente. Lo que Dios hizo entonces lo sigue haciendo ahora. En los tiempos de Elías se reservó, hermanos, un grupo de hombres fieles que no doblaron su rodilla ante Baal. Elías pensaba que él era el único. Y Pablo lo aplica directamente en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Remanente, concepto clave y bíblico, hermanos. El remanente no es un grupo elitista o autosuficiente, es un grupo reservado por gracia, por Dios, por gracia, hermanos, por la pura gracia de Dios. Escogido por gracia, no por mérito. Pablo subraya que el remanente existe por gracia. Y Pablo lo entendió, hermanos, durante su ministerio terrenal. Tenía muchas razones Pablo para poder su egoísmo, su orgullo, habérsele subido. Si usted lee su trasfondo antes de ser salvo, hermanos, era un hombre que podía llegar a ser un hombre, bueno, era un hombre ya de influencia dentro del pueblo judío, pero podía llegar a ser todavía más. Y cuando él es salvo, él dice, todo eso lo tengo por basura. Y luego Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no tengo ningún mérito. Y si había un hombre preparado para que Dios lo escogiera, era Pablo, pero Pablo no tuvo ese concepto. Y Dios lo escogió por la pura gracia, porque no era digno. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no con orgullo, sino con humildad. Pero no he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios conmigo. Si no fue por su gracia, yo no hubiera hecho nada. Hermano, todo lo que hagamos para Dios, ¿verdad?, ha sido por la pura gracia de Dios. Y no es para que nosotros nos levantemos el cuello, es porque Dios en su gracia nos da el privilegio de hacerlo. Y hagámoslo con todo su corazón, con gozo, con ánimo y agradecidos, hermanos. Amén. Porque es por su gracia. Y si Dios nos da privilegio de hacer cosas, hagámosla. Servirle con todo su corazón, por la pura gracia, porque no lo merecemos, por la gracia de Dios. Escogido por gracia, no por méritos. Pablo subraya que el remanente existe por gracia. Esto, hermanos, elimina cualquier orgullo espiritual y refuerza la fidelidad divina. Cuando nosotros tengamos ese concepto, bueno, yo soy salvo, pero ha sido por la gracia de Dios, no porque lo merezca. Si Dios le ha dado un privilegio, ha sido por la gracia de Dios, no porque usted y yo lo merezcamos. Y siempre tener eso en mente, hermanos, por la gracia de Dios. Pero sabe una cosa, que si nosotros, por una razón u otra, de repente pensamos que es por nosotros, Dios, ¿qué le cuesta a Dios quitarnos así rápido? Y Dios nos quita. Dios nos quita. Se levantó un día este rey llamado Nabucodonosor. Una mañana temprano se levantó, empezó a ver, ¿verdad?, esos edificios, esos palacios, y dijo, todo esto lo he hecho con la fuerza de mi poder, dijo Nabucodonosor. ¿Qué pasó con él? Usted sabe la historia. Dios lo humilló. Su pelo le creció, las uñas como animal, y comía pasto como buey, dice la palabra de Dios, hasta que reconoció que no fue él, sino que fue Dios el que lo había puesto. Hermano, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Reconozcamos que todo es por la gracia de Dios. Amén. Escogidos por gracia, no por mérito. Número 5, aclaración teológica necesaria. Pablo hace una aclaración teológica necesaria. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si yo le digo al hermano Cobos, le regalo esta guitarra, pero usted me tiene que dar $100. ¿Es regalo o ya no es regalo? Se la estoy vendiendo, pero astutamente, ¿verdad?
Pero yo le digo, hermano, le regalo esta guitarra, pero ya no le digo nada más, esto es el regalo. Hermano, todo esto ha sido por gracia, dice Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras. Una vez más, siempre ha sido por gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La salvación, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, la salvación, la justificación ha sido por gracia, no por obras. Y estudiamos que el pueblo iba tras una ley, pero equivocadamente, para tratar de ser justificados delante de Dios. Y los gentiles que no iban tras una ley, hermanos, fueron justificados porque creyeron en Jesucristo. Y los judíos, tratando de guardar la ley, hermanos, tropezaron porque iban equivocadamente. Entonces, versículo 6, una vez más, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Pablo hace una distinción tajante. Gracia y obras no pueden mezclarse como base de elección. Dios escogió a Abraham por la pura gracia. Amén. A ver, hermanos, si alguien sabe, participe, si no, no se preocupe. ¿Qué méritos tenía Abraham para que Dios lo escogiera? ¿De dónde venía Abraham? ¿De su descendencia? ¿A quién adoraba su descendencia? ¿Alguien sabe? Dioses paganos. A ídolos. Venía de un trasfondo pagano Abraham. Pero Dios en su gracia lo escogió y lo llamó por la pura gracia. Y Dios le recuerda al pueblo después, ¿verdad? No que ustedes sean mejores que otras naciones, no. Ha sido por la pura gracia de Dios que yo los escogí. Así que tengan cuidado, le advirtió al pueblo. Porque, hermano, nosotros no somos mejores que los que no vienen a la iglesia o que no buscan a Dios. No somos mejores, ha sido por la gracia de Dios, nada más. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Entonces la gracia y obras no pueden mezclarse como base a la elección. Ha sido por la gracia nomás. Esto no niega las obras como fruto, sino gracia como fundamento y obras como una evidencia después de que ellos creen. Pero no se puede mezclar. Tengamos cuidado. La pureza de la gracia. Si la gracia dependiera parcialmente de obras, dejaría de ser gracia, hermanos. Dejaría de ser gracia. Entonces, la gracia como pureza nada más. Número 6, síntesis del argumento. Veamos un síntesis del argumento, versículo 7. Versículo 7. ¿Qué pues? Pablo hace una pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí está el argumento que el apóstol Pablo da, hermanos. Pablo resume la situación histórica. Israel, como conjunto, como nación, buscó justicia por el camino equivocado. Ya lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, ¿verdad? Iban tras una ley, ¿verdad?, para tratar de ser justificados y tropezaron. Entonces Israel, como nación, buscó justicia, pero por el camino equivocado. El remanente la alcanzó por gracia. Y entre ellos, hermanos, podríamos mencionar, ¿verdad?, Noé y hombres en la Biblia que creyeron a Dios por la gracia de Dios. El remanente la ha alcanzado por gracia. Esos profetas que Dios le dijo a Elías que Dios ya había preservado por la pura gracia, hermanos. Ahora, dice el versículo una vez más que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hubo un endurecimiento parcial, pero no total en el pueblo de Israel. Dice, y los demás fueron endurecidos. Versículo 7, si está ahí conmigo, al final, y los demás fueron endurecidos. El endurecimiento no afecta a todos, ni es definitivo, hermanos. Es parcial y temporal, como Pablo explicará más adelante en los versículos que vienen. Ahora, ¿por qué, hermano? Yo creo que usted sabe, porque ya lo hemos mencionado. ¿Por qué hubo un endurecimiento en el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? Pero siempre hubo un remanente que, ¿verdad?, que creyó, y siempre lo ha habido. Entonces la pregunta es, ¿por qué hubo un endurecimiento? La respuesta es fácil. ¿Alguien recuerda? Por el constante rechazo
a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. ¿Le ha pasado? Usted le habla, especialmente eso pasa entre familiares que no quieren nada con Dios. Usted les habla. Y tal parece que en vez de que el corazón se haga más sensible, se hace más duro el corazón por su constante rechazo. Pero hermano, hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, no es definitivo. Amén. Dios todavía no termina con su pueblo. Número 7, el uso del lenguaje profético. Versículo 8 dice la palabra de Dios, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí el apóstol Pablo usa un lenguaje profético y era el estilo de Pablo, hermanos. Siempre usaba referencias del Antiguo Testamento que el mismo pueblo, hermanos, sabía. Entonces, Pablo cita el Antiguo Testamento para mostrar que este endurecimiento no es sorpresa ni novedad en el pueblo de Israel. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor como consecuencia a su constante, hermanos, desobediencia, rechazo a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra estupor? Estupor, estado de profunda inconsistencia o insensibilidad en el que la persona se encuentra casi totalmente inactiva. Eso es estupor. Y luego, bueno, ahí el versículo también nos dice, ¿verdad? Dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahí está. ¿Acaso Dios fue malo? ¿Dios fue injusto? Hermano, Dios es justo. Dios es justo, pero el pueblo constantemente rechazando, resistiendo a la voz de Dios, al mensaje de Dios. Entonces Dios simplemente se hace a un lado. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: el que es justo, sea justo. El que es, ¿verdad?, impío, siga siendo impío. Hasta el punto que Dios dice: bueno, ya ustedes saben, no son ignorantes, y si no quieren obedecer, bueno, síganme. Pero no es que Dios sea injusto, no, Dios es justo. Espíritu de estupor. Este estado es el resultado de una resistencia prolongada a la revelación divina, hermanos. Es el resultado, espíritu de estupor, es el resultado de una resistencia prolongada a la revelación divina. Deuteronomio 29:4, ahí está, hermanos, la referencia que Pablo usa, como está escrito. Deuteronomio 29:4. Mire lo que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué? Una vez más, por su constante resistencia, aquí, hermanos, a la revelación divina, a la voz de Dios. Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, espíritu de estupor, que dice Pablo, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Dios es malo? ¿Dios es injusto? No, Dios es justo. Pero por su constante, hermanos, resistencia a la revelación divina, al mensaje de Dios, Dios entrega a las personas a las consecuencias de su rechazo persistente. Número 8, hermanos, David y la advertencia solemne. Y con eso vamos a concluir. David y la advertencia solemne. Versículo 9 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. David y la advertencia solemne. Pablo cita el Salmo 69, versículo 22 y versículo 23. Si quiere conmigo, si no escuche, Salmo 69, versículo 22 y versículo 23. ¿Lo tiene? Sea su convite delante de ellos por lazo
y lo que es para bien por tropiezo. O sea, la ley era para bien, para que ellos reconocieran su pecado y se arrepintiesen, pero la ley vino a ser un tropiezo para el pueblo judío, porque la buscaron el camino equivocado, ¿verdad? Versículo 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente, ¿qué dice, hermanos? Sus lomos. Ahí está. Pablo cita Salmos 69, 22 y 23 para mostrar que la incredulidad tiene consecuencias reales, hermanos. La incredulidad, hermano, ¿sabe? Esos son los terribles pecados hoy en estos días. La Biblia habla acerca del pecado, el que peca, la blasfemia contra el Espíritu. ¿Ha leído ese pasaje? ¿Cuál es ese pecado, hermanos? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad. Porque cuando hay incredulidad no va a creer. La incredulidad, hermanos, solamente cuando la persona se arrepiente y cree. Esté en esa condición, vendrán serias consecuencias. Es un lenguaje fuerte que Dios, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, usó a David, y que Pablo hace referencia, hermanos, en el capítulo 11 de Romanos. Un lenguaje fuerte, pero con un propósito redentor. El lenguaje es severo, pero escucha, hermanos, no final. La disciplina divina siempre tiene un propósito correctivo y es redentor, hermanos. Dios va a tratar con su pueblo, está tratando con su pueblo, y Dios un día, hermanos, restaurará a su pueblo. Endurecimiento no como palabra final, espíritu de estupor no como ya, hermanos, definitivamente. Este pasaje no cierra la historia, prepara el terreno para la esperanza que Pablo desarrollará más adelante en los versículos que siguen del capítulo 11, hermanos. Y vamos a concluir. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10, que ya hemos estudiado, enseña con claridad que Dios no ha desechado a Israel. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Así que, hermanos, como cristianos, no debemos de menospreciar a su pueblo. Es el pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Oremos por ellos. Dios no ha desechado a Israel. Y nada más les recuerdo que nosotros fuimos injertados. Amén. Y si somos injertados, ¿qué le cuesta a Dios cortarnos? Oremos, mantengámonos humildes. Número 2. Este pasaje nos enseña la fidelidad de Dios no depende de la respuesta humana inmediata. No depende de la respuesta humana inmediata. Aunque el pueblo ha rechazado, hermanos, Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios sigue siendo fiel. Tercera cosa, siempre existe un remanente preservado por gracia. Hermano, si usted piensa, una persona que se esfuerce por hacer lo correcto, con todo su corazón, que haga lo correcto, y luego se pone a pensar, bueno, déjenme dar un pasaje bíblico más, para ser bíblicos. ¿Se acuerda Asaf? Cuando dijo, ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Él vivió una vida que amaba a Dios, hacía lo correcto, pero miró que los otros hacían maldades y les iba mejor, y pensó, en vano he limpiado mi corazón, mis manos, y se amargó. Dice, sentía amargura, sentía punzadas, tuve envidia de los arrogantes. Soy el único, ¿y de qué ha servido? ¿Valió la pena hacer lo correcto cuando todos hacen lo malo y parece que a todos les va bien? Ahí estaba Elías. Yo solamente he quedado, Señor, y me buscan para quitarme la vida. No, hermano, siempre Dios tiene pueblo fiel en otros lugares. Y qué privilegio que usted sea uno de ellos. Amén. Que nosotros seamos uno de ellos. Así que no se desanime, échale ganas. Y luego ya cuando Asaf pone su ojo, hasta que entrando en la casa de Dios entendí. Y termina el salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Contigo tengo todo, Señor. ¿Qué ejemplo para nosotros? Porque puede llegar ese pensamiento. Entonces, siempre existe un remanente preservado por gracia. Amén. Así que, hermano, esforcémonos a hacer la voluntad de Dios. Hagamos lo correcto. Hay luchas. Vendrán pruebas, pero hay que seguir adelante. Amén. Dios está con nosotros. La gracia es el fundamento de la elección, no las obras. Y por la gracia de Dios aquí estamos. Por la gracia de Dios nos ha puesto aquí en ese lugar.
Amén. No hemos sido nosotros, no es usted ni soy yo, nadie. Ha sido por la gracia de Dios. Amén. La gracia es el fundamento de la elección, no las obras. El endurecimiento es real, pero parcial y temporal, hablando del pueblo de Israel, hermanos. Dios todavía no termina con su pueblo. Y la última cosa, Dios sigue obrando incluso cuando no es visible. Dios sigue obrando incluso cuando no es visible. Así que ánimo, pongamos los ojos en Cristo y el Señor está con nosotros. Vamos a orar, cerremos los ojos. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias porque usted es un Dios fiel. Aunque su pueblo sea infiel, usted permanece fiel. Muchas veces tiene que tratar con su pueblo, pero su fidelidad no cambia. Señor, le damos gracias porque siempre usted ha preservado un remanente fiel. Quizás no es grande, pero ahí está un remanente fiel. Ayúdenos, Señor, a ser parte de ese remanente. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí presente. Bendiga a nuestra iglesia. Perdónenos, Señor, porque muchas veces hemos tenido el mismo pensamiento de Elías. Solamente yo he quedado y me van a matar y no podemos y somos pobres. Perdónenos, Señor, que con usted tenemos todo. Ayúdenos a ser fieles, a amarle y a hacer su voluntad. Y gracias que usted hasta aquí nos ha ayudado. Y que nunca se nos olvide que todo ha sido por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito, nada. Es por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén.